Bueno, ahí vamos a arrancar este nivel. Y ya, ¿cómo le va? Bueno, ya saben todo que este es el nivel Sirve a Cristo. En el mismo título está implícito a lo que vamos a aprender, ¿no? Aprender en cuanto a lo que es el servicio en la iglesia. Y para hacer, hoy tenemos bastante contenido, así que bueno, para ir haciendo ya rapidito. Ahí después, creo que mismo en el físico, en el manual físico, después ahí Michael va a estar armando un grupito de Sirve a Cristo y ahí le va a facilitar tanto el plan de estudio como todo el manual, para los que quieren tenerlo ahí de manera digital, y el que ya pidió el escrito también lo va a tener. Bueno, ahí vemos en el plan de estudio cuál es la descripción de este curso. Ahí lo leemos literal para no confundirnos y no decir otra cosa. Dice, una clase enfocada en enseñar a los miembros de la iglesia la manera en que el cuerpo de Cristo funciona, en unidad hacia la edificación mutua, desarrollar convicciones en cuanto al servicio cristiano, guiarles en el descubrimiento de las formas únicas en las que Dios les ha equipado para cumplir un rol específico en la vida de la IBM San Justo, en algunos de los casos a donde el Señor lo lleve, la iglesia que, por ejemplo, ahí Pedrito y Irene, también como es Padre, pero estos son principios que son universales para todas las iglesias locales, ¿no? Y acompañarlos en los pasos para integrarse en la vida de la iglesia asumiendo responsabilidades. Acá ya viene la parte que ahí nos inquieta un poquito por nuestro pecado, ¿no? En el desarrollo de los ministerios que se realizan para la extensión del reino y el desarrollo de la vida espiritual en sus miembros. Toda esta lectura, todas estas oraciones son simplemente en cuanto con la vida del Señor, Él nos va a ir marcando lo que es la vida de iglesia, que es una vida de servicio, que es una vida donde somos moldeados, donde nuestro pecado es expuesto, donde nuestro corazón es expuesto. Y nuestra razón fundamental es servirle. Pero a veces uno lo toma de una manera quizás un poco teórica. Dice, bueno, yo le sirvo a Cristo, le sirvo con mi vida, le sirvo con mis oraciones, le sirvo con mi diezmo, le sirvo venir todos los domingos. Pero eso ya vamos a ver en distintas clases lo que es asistir o congregarse, ¿no? Entonces el servir a Cristo sí incluye esas cosas, pero son un fruto de que puedo servir yo a mi hermano. ¿Qué puedo hacer por mi hermano para que crezca, para que luche con el pecado? Y esto es ida y vuelta. También va a haber muchos hermanos o hermanas que van a hacer lo propio y lo mismo en nuestras vidas. Creo que ahí estaríamos bien claros. Y bueno, y de manera práctica y organizada, hubo unos pequeños cambios en la materia que antes se hacía mucho hincapié en dar las definiciones de cada don y demás, pero esto es una obra de gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, que Él va a ir marcando en nosotros cuáles son nuestros dones, cuáles son esos talentos que el Señor nos dio para crecer y ser parte activa de la iglesia. Metas del curso. Siempre cuando asistimos a una clase y dice metas, objetivos, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Meta es lo que quiere lograr el profesor o la persona que da la clase, y objetivos son lo que se pretende que el alumno o el asistente logre. ¿Cuál sería mi meta? A enfrentar cada semana al alumno con los privilegios y responsabilidades de la vida del cuerpo, estimulando el compromiso a renunciar al individualismo para vivir en medio de relaciones de servicio y mutua edificación por medio de los dones y talentos que Dios ha dado. Si querés subrayar, privilegios, responsabilidades, ¿no? Compromiso, y esa frase me encanta, pero es dura, y porque nuestra carne y nuestro pecado tiende a eso, renunciar a nuestro individualismo, al pensar primero yo, después yo, y por la duda después también yo, ¿no? O sea, eso el Señor va a ir marcando eso en nuestras vidas. B,
apelar a las características de la vida espiritual y las demandas del Evangelio para romper las barreras y excusas que comúnmente frenan a las personas para vivir en medio de las demandas de una vida consagrada al servicio de los demás. Y es verdad, a medida que vamos a ir estudiando la palabra, Dios nos va a marcar y nos va a ayudar a que saquemos de medio esas excusas, ¿no? Muchas veces son horarios, desplazamientos, situaciones, cultura, puede pasar de muchas maneras, ¿no? Estas excusas que ponemos para no servir. Y se acompañar al miembro en la transición para integrarse en la vida activa del servicio, guiándole al lugar de compromiso y rendición de cuentas, esto muchos ya hacemos, donde desarrollar sus dones y talentos. Ese es el objetivo fundamental de esta clase. Si bien es adquirir los conocimientos, ser moldeados por la palabra del Señor, pero es acompañarlos, ayudarlos a que se involucren activamente en la vida de la iglesia local. Y lo que yo pretendo de ustedes, cuáles son los objetivos y resultados. Que el alumno realice, y ahí empieza la actividad, ahí empieza el morir a uno, realice visitas semanales que lo harán batallar contra el individualismo y lo afirmarán en el valor que la estimulación al amor y las buenas obras tiene. Bien claro, ahí ya nos vamos a salir de la comodidad, ya no estamos en pandemia, ya no hay Zoom, o sea, cargamos la sube y nos vamos a visitar al hermano, o Dios nos da la bendición que nos vengan a visitar a nosotros, ¿no? Y ahí compartir. B, que el alumno describa los principios en el Evangelio, que el Evangelio, demanda de sus vidas, ayudándoles a batallar contra las barreras y excusas que frenan a vivir una vida consagrada al servicio. Si bien se dan cuenta que tiene mucha relación lo que yo quiero lograr, lo que yo tengo que lograr en ustedes y lo que ustedes deberían lograr. Ahí el morir a uno, el describir, o sea, que quede en claro en ustedes lo que es el servir a Cristo. Y por último, que el alumno experimente el ministerio práctico dentro de la iglesia, estirándose por serle útil en el servicio al Señor, a través de sus dones, talentos y habilidades. O sea, esto no es un curso más, no es una tarea más, no es teoría, es mucha práctica. Es el objetivo fundamental. Muchos lo están haciendo, están sirviendo, están siendo parte de un ministerio, pero quizás otros no, por edad, por diferencias de cuestiones, otros recién están siendo miembros y ahora sí están capacitados para ser parte activa del cuerpo de la iglesia con sus funciones y talentos que el Señor les dio, no cuando hicieron el curso, no cuando se bautizaron. Eso el Señor lo dio en el momento que creímos en Cristo, ¿no? Que pasamos de muerte a vida. Y acá viene la parte de escabrosa que siempre, como uno como alumno, no tengo que hacer, no tengo que cumplir con cosas, acá también. Uno, completar el curso con un mínimo, o sea, con un máximo, perdón, ahí hay un error de tipeado, un máximo de 2 faltas, siempre que sea justificada, o sea, máximo son 2 faltas, realizar las tareas que cada semana serán asignadas, y su principal amigo y o enemigo puede ser Michael, que no me va a estar aquí siguiendo, no solamente a ustedes, sino también va a ir a estar ahí involucrándose o consultándole a cada uno de sus mentores que tienen. Si no lo tienen, vamos a hacer lo posible que lo tengan, para ya que los vaya acompañando, ¿no? Y vamos a orar para poder colaborar en un ministerio y preguntar por necesidades en el mismo. Esta va a ser una actividad que en las primeras 8 clases va a ser fija. Esto es una tarea fija. Que ustedes semana a semana vayan orando por un ministerio que el Señor los quiera ir. Quizás algunos ya están y quizás nos encontramos con la sorpresa que el Señor dice: este tiempo fue hasta acá y ahora te quiero allá. No lo sabemos. O reafirmar lo que ya están sirviendo. Y acá viene la parte de lectura, después se lo vamos a facilitar, leer el capítulo 7, menospreciando los dones del libro Liderazgo Espiritual, ese de Jerry, no me sale el apellido, Ruan,
¿no? Jehová, que creo que es una de tapa blanca y letras rojas, se lo vamos a facilitar el capítulo, y algunos ya lo hemos hecho, otros no, quizás se intenten por primera vez con este libro, leer el libro Ama o Muere. En cada clase van a tener la guía de qué página hasta qué página, qué capítulo van a leer, y hablar con el encargado del ministerio para poder incorporar como colaborador en esa área, ¿no? O sea, semana a semana van a estar orando y después van a estar también preguntando, que también le vamos a facilitar el nombre de cada encargado del ministerio para que ustedes puedan ser de manera intencional, hablar con ellos, preguntarle las problemáticas de cada ministerio, qué necesidades hay, y ahí Dios va a ir encaminando a ver hacia dónde van mis dones. Y después van a ver ahí, hay una agenda de clases, y ahí terminaríamos con el plan de estudio. Lo hice lo más rápido que pude, pero quiero que quede claro, porque esto lo vamos a decir hoy y ya no lo decimos más. O sea, hable hoy o calle para siempre. Así que bueno, eso, si hay alguna pregunta, alguna duda. Las tareas no son difíciles, la tarea es, sí requiere tiempo, una lectura, quizás a los que ya están acostumbrados quizás no es algo difícil, pero por ahí también hay mucho de moverse, preguntar, consultar con los hermanos, con los responsables, y ahí sí nos vamos a tener que esforzar. Quizás hay un problema de desplazamiento, de tiempo, aprovechen la oportunidad, porque a veces no, se te complica por estudio, por ¿cuándo puedo ir a visitar? ¿Cómo coordino? Aprovecha este tiempo. Cuando estamos en la iglesia, ahí podés ya ir haciendo tu tarea, preguntando, charlando, ir haciendo todo eso para que puedas tener tu tarea al día, y vamos a ser bien exigentes, ¿viste? Acá nos vamos a dar el brazo al tercero y tiene que estar. Sí. ¿Puedes adelantar tareas? Sí, si vos ves que podés adelantarlo, justo se da una circunstancia, lo podés hacer. O sea, no es obligatorio, pero lo podés hacer. No hay problema. Ahí ya te ganaste ahí un codazo. No puedo con lo que tengo ahora y querer adelantar tareas. Ahí ya arrancamos con la primera clase, la clase de hoy, se llama el plan de Dios para la iglesia. Ahí ustedes, si ya tienen su apunte, hoy lo que vamos a hacer, vamos a leer, lo vamos a centrar para que ya lo tengan preparado ahí en Efesios capítulo 2, y después vamos a ir estudiando lo más rápido que podamos para cumplir con el cronograma, lo que va a ser Efesios 2, si no me equivoco, del versículo 19 al 21. Bueno, ahí, si ven en su apunte, dice que la carta de Efesios es la descripción más amplia que el apóstol Pablo da de lo que la iglesia debe ser. Ahí Pablo es bien intencional y bien específico de cómo debe ser la vida de la iglesia, ¿no? Son como instrucciones muy prácticas que el apóstol da a la iglesia en Éfeso. Y acá pueden ver que los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, ahí tenemos toda la base teológica, tenemos toda la teoría de las cosas que el Señor nos demanda en cuanto a la vida de la iglesia, cómo nos describe una fe, un bautismo, un padre, nos da todos los principios teológicos y básicos para que entendamos lo que es la vida de cuerpo. Y de los siguientes 3 capítulos, del capítulo 4 al 6, nos da toda la aplicación práctica de toda esta teología que el apóstol Pablo dio desde el capítulo 1 al capítulo 3. Y esto, como bien claro dice aquí, dice, esos son principios prácticos que se aplican universalmente a toda iglesia local. No es que porque estamos estudiándolo acá en nivel de San Justo es requisito básico, no, porque lo estamos viendo a través de la carta a los Efesios y corresponde no solamente a cualquier iglesia local, sino a través de los tiempos, en cualquier época. Son principios, obviamente, hay matices culturales, hay matices de contexto, pero los principios son los mismos desde que Pablo lo escribió hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga. Esos son fundamentales.
En la primera sección de la carta, arrancando desde el capítulo 1, desde el versículo 3 al 14, después lo pueden leer tranquilos en sus casas, ahí vamos a encontrar cuál es el propósito de la iglesia. Y nos vamos a concentrar, si quieren acompañarme ahí, en Efesios capítulo 1, dejen el dedito en el capítulo 2, y nos quedamos, ahí ya vamos a ir a ese pasaje, pero nos enfocamos en el versículo 4 del capítulo 1, que hay una verdad fundamental, ¿no? Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Acá ya el Señor, a través de la escritura de Pablo, de su autoría y esa autoría dual que tenemos en la palabra inspirada, vemos ya una gran verdad, una gran luz de que nos tiene que cambiar la perspectiva, ¿no? Que todos quizás lo sabemos, pero es bueno recordarlo, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para un propósito específico, en el cual, claro, el pecado hace que los lentes con que vea eso a veces es medio difuso, pero ahí Él nos da unas características de todo lo que yo voy a hacer en la iglesia en la última parte de ese versículo. Dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para Él nos escogió. No nos escogió por una cuestión, ya lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo, reforzarlo, no porque haya algo bueno en nosotros, sabemos que no hay nada bueno, ¿no? Entonces Él nos escogió por gracia, por misericordia, pero ¿para qué? Acá tenemos el propósito, digamos, fundamental, y eso incluye la lucha con el pecado, para que seamos santos y sin mancha. Y eso siempre ténganlo en mente. Y también, otra característica, salteamos al versículo 6, todos los para de dar propósito, ¿no? ¿Para qué también? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos da una gran verdad en esa palabra, nos hizo aceptables, porque antes éramos despreciables, éramos rechazados por nuestro pecado, porque éramos enemigos de Él, y Él nos dio esa característica, pero el fundamento para alabanza de la gloria. Nuestras vidas son instrumentos de alabanza para Él. En nuestra lucha con el pecado siempre vamos a hacer hincapié en cualquier nivel, en cualquier prédica, cuál es el motivo fundamental de que aprendemos la palabra, para que veamos de qué estamos hechos, cuáles nuestras luchas, cuáles son nuestras debilidades, que en realidad es consecuencia de nuestro pecado. Pero a pesar de esto, el Señor por su gracia nos da las herramientas para que podamos ser alabanza. Y alabanza, obviamente, uno lo asocia con cantar, con tocar un instrumento. Nuestra vida es un instrumento musical que le da gloria a Dios con nuestro pensamiento, con nuestras actitudes, con nuestro morir a nosotros mismos, a nuestras voluntades, nuestros deseos. Somos para alabanza de su gloria, y no nos olvidemos del versículo 4, el propósito por el cual Él nos escogió. Después de la segunda sección, que va desde el versículo 15 hasta el capítulo 2, versículo 10, ahí nos da una pauta de que el poder que resucitó de los muertos a Cristo, el poder que el Señor tuvo desde antes de la fundación del mundo para fundar este mundo y crearlo, es ese mismo poder que nos da para hoy poder luchar con nuestro pecado, poder servir, poder morir a nosotros. No cambió, no es distinto, no es diluido, es el mismo. Pero siempre vienen, escuchamos esa frase, siempre creemos esas mentiras, ¿no? Que no podemos, no estamos capacitados. Hoy deliberadamente digo, esto no es para mí, y me entrego a mis deseos, a mis concupiscencias, a lo que yo creo de lo que debería ser la vida, porque no la vida cristiana, ¿no? Y ahí vienen esas cositas que tanto nos hacen mal, y tanto le hacen mal al Señor, porque estamos pisoteando su sangre, porque estamos menospreciando ese sacrificio precioso, y porque estamos quizás con esas actitudes diciendo el sacrificio de Cristo no fue suficiente.
¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar. Y ahí sí, ya entramos a lo que sería el desarrollo de lo que vamos a ver hoy. Vayamos de una ahí al capítulo 2 y vamos a estudiar desde el versículo 19 al 22. Y ese mismo poder, perdón, antes de entrar ahí, fue el que nos unió al pueblo de Dios. Fue ese poder que nos pasó de muerte a vida. Es el mismo, no cambia. Muchas veces nos asombramos, nos conmovemos, hasta cuando vemos las películas del tiempo de Pascua, de la resurrección del Señor, y decimos, wow. O sea, sí, sorprendente, pero cae en cuenta, o que te caiga la ficha, que ese mismo poder que lo resucitó al tercer día, es el mismo poder que te resucitó a vos, estabas muerto y te trajo a vida. Y eso es precioso. Y siempre tener la perspectiva correcta de lo que significa todo eso, ¿no? Y todo lo que implica. Bueno, el que lo tenga ahí y lo quiera leer, Efesios 2, del 19 al 22. Bien, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amén. Precioso pasaje. Y ahí vamos a ver tres características de lo que es la iglesia, ¿no? Vamos a ver, primeramente, ahí arrancamos en el versículo 19, ahí en tu apunte, y si vos sos aparte de tener tu apunte, rellenar más y tomar más, ahí ves que dice, la iglesia es un reino. La iglesia es un reino, ¿no? Y ahí arrancamos en el versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros, ¿no? Y ahí haciendo un poquito de historia, y como podrás ver en tu apunte, los gentiles eran aceptados por el pueblo de Israel, ¿no? Eran invitados, en muchos casos, si nos vamos a la historia del Antiguo Testamento, muchos voluntariamente eran esclavos, ¿no? Y pertenecían a ese entorno de lo que era el pueblo de Israel, pero no eran parte, o sea, eran extranjeros, como bien dice la palabra, ¿no? Y ponemos ese concepto en la vida práctica. Acá, por la gracia del Señor, hay muchos de ustedes que vienen de otro país y por la gracia del Señor hoy están acá y pueden disfrutar de aprender de la palabra de Dios, pueden ser parte activa de la iglesia, pueden generar relaciones, van creciendo en gracia con eso, pero hay pongámonos en un aspecto legal, un aspecto político o diplomático que no es lo mismo, vos lo sabés, estar en tu propia tierra que estar en otra tierra, aunque no haya hostilidad, pero hay derechos distintos, derechos y responsabilidades distintos. Una cosa es pertenecer a un grupo, ¿no? A una etnia, a una nación, donde vos tenés muchos privilegios, pero también tenés otros privilegios a los cuales vos no podés acceder por cuestiones de organizaciones culturales, sociales, ¿no? Y esto pasaba con los extranjeros en el pueblo de Israel, ¿no? Había cosas que ellos no podían tener, ellos no tenían los mismos derechos que los ciudadanos. Y esto habla en la vida religiosa, porque ellos eran extranjeros, pero habían decidido creer en Jehová, habían decidido creer por misma predicación de los israelitas o de los judíos, y querían tener su manifestación práctica de lo que es la adoración. Y ahí ves que ellos no tenían el mismo acceso, ellos podían llegar en el templo hasta la parte exterior, ¿no? Y mismo que cuando ellos eran sepultados, ahí, como dice en el versículo de Mateo 27:7, ellos tenían como hasta eso, ¿no? Sepulcros aparte, no podían estar en el mismo terreno donde se enterraba a todos
los israelitas, no los judíos, ¿no? Y bueno, ahí también hace referencia a algo que lo que sería la arqueología encontró de piedras y habían encontrado inscripciones donde estaban gente extranjera y había lugares específicos donde se podían enterrar a sus muertos y en otros no. Y también podemos ver, Dios había hecho pactos con Abraham que eran exclusivos para la nación de Israel. Vayamos ahí a Romanos. Romanos 3, del 1 al 2. Romanos 3, del 1 al 2, dice: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ahí vemos que tenían privilegios. Ellos tenían privilegios de poder ser guardianes de esa palabra, podían ser escribas de esa palabra al copiar lo que sería la ley original para que se preserve generación tras generación, y eso no lo podía hacer un extranjero, tenía que hacer un originario, ¿no? Un israelita. Y si avanzamos un poquito más, en Romanos 9, del 4 al 5, dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Acá destaca de que, como cuando tuve esta conversación ahí en el capítulo 4 de Juan, Cristo, Jesús con la samaritana, donde ella, por su cultura y por la historia, los samaritanos tenían su lugar de adoración, pero Cristo lo decía, pero la salvación viene de los judíos. O sea, había ciertos privilegios que eran inmutables y eran para estos ciudadanos. Bueno, esto es en la parte práctica, la parte física, pero ahora en Cristo ya no pertenecemos a este pueblo o como esa figura que nos da el Antiguo Testamento o esa figura que nos describe en el Nuevo. Ya eso no está más, ya no somos extranjeros, ya somos parte, ya somos ciudadanos. Pero no es que hicimos un proceso de nacionalización, no es que pedimos la ciudadanía. Dios nos pasó de extranjeros a ser originarios de ese pueblo, que después lo va a reafirmar volviendo ahí. Volvamos a Efesios 2. ¿Sí? Y ahí aparece la palabra ni advenedizos. Dice, fíjate bien ahí la definición, el énfasis de esta palabra está en que esta persona vive en compañía de otro, pero es un visitante temporal y que no pertenece a su comunidad, ¿no? Tiene sí, también tiene beneficios, es el que cae de visita, es el que puede disfrutar de una casa. Por ejemplo práctico, por una cierta temporada vos hospedás a alguien, puede ser un amigo, puede ser un familiar, y una casa también tiene sus reglas, tiene sus costumbres, y vos podés adoptar a esa persona, pero siempre, quizás no en el dueño de casa, pero sí en esa persona va a estar por una costumbre de cultura. Es decir, yo sí me expresan y me dan todo el amor, pero yo no me siento en la confianza quizás de poder sentirme parte de esta familia, y respeto las circunstancias, no me tomo atribuciones, porque sé que no soy parte fija de esta casa, no soy el hijo, no soy el padre. Veo la gracia del Señor que me acepta, pero sí, siendo sincero, uno no se toma todas las atribuciones cuando está en una casa. Cuando nosotros en lo particular recibimos gente, estás en tu casa, haz lo que quieras, siempre hay algunos más atrevidos que otros,
pero alguien a la vez, no hay problema. Total, vas a encontrar a alguien bien, pero bueno, pero así, uno tiene ese respeto, porque bueno, ya uno viene con una noción de lo que es ser de este club o no, o sea, tener estos privilegios o no. Pero ya eso también el Señor lo echó por tierra, ¿no? Ya no somos ni extranjeros ni estamos de visita. Ese sería el significado de la palabra. Ya no estamos de visita. Vamos a ir avanzando. Un advenedizo es alguien del cual uno está separado por su cultura, por su idioma y su nacionalidad. Bueno, gracias a Dios, todos acá hablamos español, salvo algunos, que bueno, gracias a Dios también aprendieron un poquito el idioma. Pero bueno, eso es un ejemplo, ¿no? No, que nadie se sienta agredido, ni mucho menos, ni sensibilizado por eso, pero es para que se entienda cuál es la imagen, cuál es la parte práctica. Es como decir, bueno, ahora acá hay un ecuatoriano, un peruano, ahora somos todos, por la gracia de Dios, ahora somos todos peruanos, listo, somos todos peruanos, somos todos de esta nacionalidad. ¿No? Y ahí ya, no, ¿por qué no colombiano? ¿Por qué no español? Pero más allá de las banderas, sabemos que nuestra ciudadanía no está acá, que eso también lo vamos a hablar, ¿no? Si no, dice, si vamos avanzando, seguimos en el versículo 19, hay un contraste, si no, ya no somos ni extranjeros, ni estamos de visita, sino somos conciudadanos. Y ahí ven que dice, la única vez que aparece en la Biblia, ¿no? Esta palabra. Los creyentes pertenecen a una nación celestial. Y esto es precioso, porque a veces por nuestra cultura, por nuestra costumbre y por nuestro pecado, sí, está todo muy lindo, nos reímos, pero todavía están esas luchas nosotros. Como quisiera estar en el lugar de origen y comer esta comida o visitar a este amigo. Y ¿saben qué? La gracia del Señor proveyó de que hoy, donde el Señor te tiene en la iglesia local, tengas todo eso y más. Porque a veces nos cuesta ese concepto. Venimos con un bagaje, venimos con una mochila, una maleta de que mi familia, el mí, y lo ponemos bien grande, mi familia, mis afectos, mis costumbres, mi comidita, mi arepa, mi anticucho, mi asado, mi milanesa, y nos perdemos cosas que son banales, que son, sí, es un disfrute, es un gozo poder compartir, poder hacerlo, pero en realidad eso no es lo importante, ¿no? O sea, no es importante, sí, porque a mí me criaron así, porque mi abuela, porque mi mamá, porque... No, o sea, ya no somos parte de esa vida. O sea, seríamos parte de esa vida si esas mismas personas son hermanos en Cristo. Y sí, pero no se reduce mi familia en Cristo a esas 4, 5, 10 personas. Tenés una familia enorme, y no solamente acá, la que podés ver y disfrutar en la iglesia local donde el Señor te tiene, sino en la iglesia universal, y no solamente de este tiempo donde estás vivo, sino el que creyó en el primer tiempo hasta el que va a creer cuando el Señor venga, ¿no? Entonces, eso sentite gozosa de disfrutar de esa conciudadanía, ¿no? De lo importante, de compartir. Por eso decimos que este nivel es donde vos vas a empezar a ver cosas prácticas y donde el Señor te va a confrontar, me confronta a mí todo el tiempo, donde somos conciudadanos. Ya está, ya basta de camisetas, de costumbre, de cultura. Sé que pesan, esto no es del día, de la noche para el día, nos va a costar, pero tu familia es preciosa, la dio el Señor, con sus matices, con su pecado. A veces hay hermanos o hermanas que podés amar más que a otros, son más amables o más queribles que otros, pero siendo sinceros, nosotros también luchamos con muchas cosas que nos afectan y mucho. Vayamos allá a Filipenses 3, 20. Pasaje conocidísimo, pero hay que recordarlo. Filipenses 3, 20 y 21. Quien lo haya lo tenga, si lo quiere compartir, lo quiere leer. Dice más, la ciudadanía
está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, ¿no? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es fundamental que lo sepas. Por eso el título decía, estamos en un reino. Estamos ya viviendo anticipadamente lo que va a ser estar en la gloria con el Señor. No hay mucha diferencia, ¿eh? Este mundo está afectado por el pecado, tenemos nuestros temores, tenemos cuántas veces compartimos cosas que nos pasan, ¿no? Que vos decís, sí, pero en el cielo va a ser distinto. Sí, obviamente ya no va a estar la presencia del pecado, estamos en un proceso de santificación continua. Está la primera salvación que fue en el momento que creímos, hay una salvación que se va dando continuamente en nuestra lucha con el pecado. Y después vamos a estar en la salvación definitiva, ahí sí que vamos a estar en la gloria, ya donde no vamos a ser afectados por la presencia del pecado, ¿no? Y eso ya lo estamos viviendo hoy. Y a veces como que nos olvidamos de eso. Parece que estamos como en un entrenamiento continuo, como que estamos en una universidad y el día de mañana, cuando me den el título, voy a llegar a tener esa posición. No, ya está, ya la estás viviendo hoy. La estás viviendo de manera práctica. En la iglesia, en lo que el Señor permite, no solamente en la iglesia, en tu día a día, en tu universidad, en tu trabajo, en el barrio. O sea, vivís, compartís, hablás, pero ya no sos más. No tenés eso ya no te define, no es tu identidad, ¿no? Tu identidad, como dice ahí, más nuestra ciudadanía está en los cielos. No dice estuvo, no dice estará, es presente. Los que estamos estudiando los verbos, el significado verdadero de la palabra, ya está, esa ciudadanía está. Y es intocable, ¿por qué? Porque no depende de nosotros, depende del Señor, que nos escogió antes de la generación del mundo. Colosenses 1:13. Quien también lo quiera ahí leer, Colosenses 1:13. Bueno, Sí. igual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Mirá esa ciudadanía lo que hizo. O sea, no es, pero bueno, saco la visa, saco la ciudadanía, soy de Ecuador, soy de Perú y me hago ciudadano norteamericano. Uy, sí, voy a tener ciertos privilegios, pero en esta tierra, que es perecedera, que está corrompida por el pecado. Pero mirá, ese que te cambió de ciudadanía, ¿qué hizo? Te libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Eso también no nos olvidemos lo que significa ciudadanía, porque a veces hacemos el paralelo con una ciudadanía terrenal, cambié de nacionalidad, y quizás mi vida sigue más o menos igual. Cambió la geografía, cambió quizás mi aspecto económico, pero se va a quemar eso, no, va a dejar de existir. Pero aquel me cambió de ciudadanía y me liberó de algo que yo me merecía. Gracia infinita del Señor, ¿no? Avancemos. Sino con ciudadanos de los santos, ¿no? Esta expresión se refiere a la comunión de Israel. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Porque claro, en la dispensación del tiempo de Israel, del Antiguo Testamento, sabían que el único Dios era el Dios de Israel y era para ese pueblo. Pero, o sea, lo que pasa es que eso era verlo con una lupa, con un zoom, de una parte de la historia y de una parte del plan general de Dios. Eso incluía que después, a través de la promesa que le dio el Señor a Abraham, a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. En ese momento sí lo podías interpretar, no tenían la luz suficiente, pero acá te está hablando que
vos estabas ajeno a esa ciudadanía, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Y ahora, por la gracia de Dios, somos parte de esos santos, de esa gente apartada para el Señor, y que obviamente somos pecadores, pero pecadores redimidos. Fue a este reino al cual fuimos trasladados, ¿no? Al cual el Señor nos ha escogido y nos ha puesto, ¿no? Como dice acá en el apunte, aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros vivimos en la tierra aún. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en tierra extranjera como ciudadanos del cielo, y esto no nos olvidemos nunca. Esto, hay costumbres que pueden pesar mucho, hay maneras de ver la vida humanas, filosofías, pero no te olvides que eso no te define. No te define el lugar donde vivís, no te define a veces ni el parentesco que puedas tener con tus seres más queridos, que no tienen a Cristo, ¿no? Si tienen a Cristo, gloria a Dios, es un regalo, es un combo doble, ¿no? Pero eso no te define. Sí, uno va a tener todo el amor hacia para con ellos, compartirle, pero ellos no tienen el mismo sellito en la visa o en el documento. O sea, los que nos tienen que mover a qué, a rechazo, no, obviamente, a misericordia, a compartirles, a amarlos, pero ya no podemos compartir cosas con ellos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Ahí está subrayada en negrita: la membresía de la iglesia es una relación formal entre una iglesia y un creyente, caracterizada por la afirmación y supervisión. Y eso no nos olvidemos. Acá el privilegiado que tenemos, como recién le decíamos, ¿no? el reciente miembro, bueno, a nosotros nos pasó cada vez que firmamos una membresía, es la misma imagen, no los quiero asustar a los que no han pasado por ese estadio, pero sí, es como cuando vos firmás y te pones el anillo de casamiento. Es un pacto, vos te casás con la iglesia, vos te casás con tus hermanos, te casas con Cristo, ¿vale? Es la imagen de ¿qué es la iglesia? Es la esposa de Cristo. Y este es el compromiso. Pregúntale a tus papás, a gente casada, ¿qué significa ese compromiso? ¿Qué significa el estar pendiente de la otra persona? El decirle, no, la verdad que esta milanesa está muy rica, pero te la dejo a vos. La verdad que tengo sueño, pero si estás enfermo, no, vamos. O sea, vos das todo. Obviamente lo podés dar, porque ahora vos sabés la definición del amor. Porque lo que el mundo llama como amor, hace las mismas cosas, pero las hace con la motivación incorrecta. Porque ¿qué espera? La retribución, el gracias, y empieza, y si vos no lo haces, dices, pero yo hice por vos esto, aquello, eso lo ve el mundo. Ahora yo estoy casado con mi hermano, con mi hermana, en el sentido de que hay una relación constante de dependencia y de servicio. Y eso es lo que me tiene que recordar. Cuando somos miembros de una iglesia, eso es lo que estamos haciendo. Cuando un creyente se hace miembro de una iglesia, lo que está haciendo es diciendo: yo reconozco que esta iglesia es fiel en predicar el Evangelio y por lo tanto someto mi vida espiritual al amor de esta iglesia y su supervisión. Eso es otra cosa también. Recién veíamos la imagen o el paralelo a un matrimonio. Pero cuando yo decido poner mi vida en el control primeramente del Señor, no es solamente de la iglesia, pero yo le estoy diciendo: soy parte y quiero que me ayuden a batallar con mi pecado, me pongo en supervisión, yo voy a ser, como es, sensible a la exhortación, al consejo. Obviamente, o sea, no va a ser a veces lindo. Muchas veces por nuestro pecado, ¿a quién le dice? Cuando te dicen, mirá, eso hiciste mal, llegaste tarde, ahí te pegan el orgullo, porque, o sea, lo sentís malo porque es algo malo que hay en vos. O sea, no es algo bueno. Gracias por darme el consejo de llegué tarde, gracias porque no estoy siendo lo suficientemente servicial con mi esposa, no estoy siendo de una vida entregada al según pienso en mí, priorizo otras cosas, ¿no? Entonces el Señor va marcando esto. Esto incluye la ciudadanía también, ¿no?
Entonces yo me someto, someter, ponerse debajo, pero no como una cuestión de un sometimiento de esclavitud como lo entiende el mundo, sino ponerme bajo el ala protectora del Señor, ponerme bajo el ala protectora de la Iglesia que vela y guarda por mi vida, ¿no? Así es la relación que tiene el creyente con su iglesia local. La iglesia también es una familia, ¿verdad? Vamos a correr porque ya nos quedamos sin tiempo. La iglesia es una familia, ahí lo vemos en la última parte del versículo 19, dice, y miembros de la familia de Dios. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto es una verdad fundamental, ¿no? Mayormente a la familia de la fe. Y esto nos cuesta mucho, a mí me costó mucho entender eso. Fue algo con que luché. Para mí mi familia, era mi sangre, eran ellos. Pero ¿sabe qué? Cuando le llegue el tiempo, todos tenemos fecha de vencimiento. Gracias al Señor que no nos pone la fecha acá, ¿no? Pero sí, tenemos una fecha de vencimiento, una fecha en la cual pasamos a otra etapa de la eternidad. Y eso va a pasar con las personas, con mis seres queridos, ¿no? O sea, y va a pasar. Y no ese lazo familiar, cuando, vuelvo a reiterar, cuando no son hijos del Señor, se termina en el día que se muere. En cambio, la relación que vos tenés con la persona, con tu hermano en Cristo, es eterna. Es para toda la vida en el mismo lado de la eternidad, porque sabemos que todas las almas son eternas, pero tienen dos destinos posibles, o el cielo o el infierno. Entonces, con mis hermanos voy a vivir una vida, una familiar, toda la eternidad. Entonces, ellos son mi prioridad. Por eso, vuelvo a repetir el doble regalo, que si mi familia conoce a Cristo, gloria a Dios. Pero eso no me exime de todas las responsabilidades que tengo con aquellos que por circunstancias, porque Dios permitió, tengan mi mismo apellido, tengan mi misma sangre. O sea, la misma responsabilidad que tengo con mi mamá, mi papá, mi hijo, la tengo con mi hermano, mi hermana. Somos miembros de la misma familia. Pertenecemos. Y hagamos mayormente el bien a la familia de la fe. Avancemos un poquito más. Versículo 20. La iglesia es un edificio, edificados, ¿no? Esta analogía es crucial. O sea, es bien práctico Pablo. ¿Por qué? Porque fue inspirado por el Señor. Y le dijo, mira, esta es la forma correcta de que vos entiendas cómo es la relación de los hermanos en la iglesia. Por eso le da la comparación con un cuerpo y con un edificio. Cada parte es importantísima, cada parte es vital, pero si no hay un fundamento firme, esa casa se cae, se viene abajo. Entonces, habla, edificado sobre el fundamento. Dice, ¿y cuál es ese fundamento? De los apóstoles y profetas. Son ellos los que asentaron los cimientos de esta casa, de este edificio, con la teología, con las verdades que el Señor nos fue transmitiendo. Y hoy ya eso no está, eso ya todos lo sabemos cuando estudiamos. Ahora somos sobreedificados, somos, cada uno es un granito de arena, un ladrillito, un cemento, y ahí se va edificando. Lo mismo que un cuerpo, cada parte del cuerpo es importantísima. Si no está el ojo, el pie no sabe para dónde ir. Si no está el oído, no escucho la instrucción para que ese pie vaya a tal lugar, para advertirme de un peligro. También es de vital importancia mi hermano, mi hermana. Son importantes porque son edificados sobre este mismo fundamento. Bien. Está fundamentado en los apóstoles, que es un grupo enviado especial de Cristo, ¿no? Enviados, mensajeros, pero tenían que tener la condición fundamental de haber pasado tiempo con él, sido apóstoles designados por él, y el resto serían santos que siguen su palabra, ¿no? Profetas son los que, eso después
no vamos a gastar mucho tiempo en esto, sino aquellos que hablan la palabra del Señor. Ya sabemos que tenemos el canon completo, ya no hay profetas, sino que uno hace el acto de profecía no porque adivine, sino porque expone la palabra de Dios que ya está toda revelada. O sea, pero no hay ningún profeta hoy, pero sí fueron importantes en el tiempo de la fundación de la iglesia. ¿Y cómo se formó? Bueno, David dice, bien, obviamente, no nos olvidemos, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, cuando se arma una piedra, cuando se va a inaugurar una construcción, ponen como un ladrillo fundamental, un bloque fundamental, y de ahí en más se construye el edificio. Se ponía en una esquina, y a partir de esa esquina, a 90 grados, se armaba todo el edificio. Bueno, esa base fundamental, obviamente, es Cristo, como ahí mismo lo dice el versículo 20 al final, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y eso es lo que somos nosotros, ¿no? La base es Cristo y Él va sobreedificando, Él va añadiendo los creyentes, Él va añadiendo los materiales con que este edificio se va construyendo. Bien coordinado, o sea, todas las partes están acopladas perfectamente. Ahí hay una referencia a que cuando se construyó el templo de Salomón, previamente esas piedras estaban con una planificación previa y estaban cortadas perfectamente. Y en la obra no se escuchaba un martillo, un golpe, sino que venían, se ponían las piedras y ahí quedaba. Ya estaba todo prearmado. Bueno, esta imagen también nos sirve para ver cómo Dios va cortando esas piedritas, que nadie se sienta tocado con piedritas, sino esa parte, ese bloque fundamental donde va a ir armando y formando este edificio. Y ahí dice que va creciendo. Acá habla de una imagen de crecimiento, de que uno a través del hierro con hierro, a medida que yo voy creciendo, que me voy relacionando con mis hermanos, obviamente uno crece en el estudio de la palabra, pero te puedo asegurar que crece mucho más, no por desmerecer la palabra, que es nuestra base fundamental, en el día a día con mis hermanos, que a veces en tu propia casa, con actitudes de tu cónyuge o propias de un hijo, y que cuestan, y que hablas, y no hay cambios. ¿De qué depende eso? Y de ir al proveedor, de ir al Señor, que Él va a ir moldeando nuestro carácter, va a ir aprovechando esa situación que el Señor hoy permite para moldear mi corazón y para moldear el corazón de la otra persona. Eso va a ir en aumento, va a ir creciendo. Y termina en el versículo 22, y ya terminamos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, acá está hablando en que somos un templo, ¿no? Que eso viene en la imagen del versículo 21, o sea, somos el templo de Dios viviente. Él en el Antiguo Testamento dice, Él va a habitar en ese templo, ¿no? Que somos nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Y ya terminando, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pareciera redundante, pero es morada donde el Señor habita. Y no nos olvidemos de eso, que el Señor habita en nosotros. A veces con esas actitudes que uno tiene, por nuestra displicencia o nuestra pereza para luchar con el pecado, nos olvidamos que el Señor habita en nosotros, que el Señor va haciendo y transformando nuestra vida, pero tomemos conciencia de eso, porque Él es testigo permanente, y que el Señor nos dé la gracia de todo lo que vimos hasta ahora, así rapidito. Esperemos que a partir de la clase que viene ya podamos hacerlo más en extenso y en detalle, pero si hoy te tenés que llevar un pensamiento, sos un ciudadano, que ya tu ciudadanía está en esta tierra, que ya la estás disfrutando de este reino, que perteneces a una familia, y que no te olvides que sos templo del Espíritu Santo, que sos templo del Señor. Y eso es la base de lo que hoy hemos aprendido, ¿no? De que
estamos capacitados, el Señor nos capacitó para disfrutar de esa vida que quizás antes teníamos el concepto que solamente la íbamos a ver en un futuro, pero este es, como dice el título, ¿no? El plan de Dios para la iglesia. Y eso es lo que hoy pudimos apreciar y ver. Oramos para terminar. Señor Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, por estos conceptos ahí que repasábamos en la carta a los Efesios, Señor. Gracias porque nos quitaste, nos sacaste de un lugar de condenación, nos sacaste de un lugar que nos merecíamos, porque no había nada bueno en nosotros. De continuo éramos tus enemigos, blasfemábamos tu nombre, éramos enemigos tuyos, Señor. Y por tu gracia y misericordia, Señor, nos has rescatado, nos has cambiado la ciudadanía, nos has puesto en un reino que ya lo podemos disfrutar en esta vida, con los matices obviamente del mundo, del pecado, pero también ese mismo poder que resucitó a Cristo, ese mismo poder que Él tuvo para crear todas las cosas, Señor, es el mismo poder que hoy nos da una identidad nueva, que nos da victoria contra el pecado, Señor, que no nos olvidemos, Padre, de esto, y que podamos tener una vida que a ti te agrade y podamos crecer en gracia para con eso. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia expresada en esta palabra, Señor, y que podamos tener vidas que te honren y te agraden a ti. Te agradecemos, Padre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nada. Sí. Sí, hay una hermana en la iglesia. Sí. No. Tiene más relación o más conectada con